Continuando con el ejercicio de mallas, ya se había establecido cómo calcular las tres trayectorias diferentes para los voltajes entre los puntos A y B. Uno era a través de la impedancia 4 y la fuente de voltaje, el otro era a través de la impedancia 1, la impedancia 2 y la impedancia 3. El otro camino era a través de la impedancia 1, la impedancia 5, la fuente de voltaje de 40 sobre S y la impedancia 3. Entonces, para calcular el voltaje de la impedancia 1, ya se había establecido cómo se iba a calcular y finalmente ese voltaje queda solamente como 12S más 8 por la corriente de la malla 2 más 5S por la corriente de la malla 1 menos la corriente de la malla 2. El voltaje de la impedancia 2 nos queda finalmente como 11S por la corriente de la malla 2 más 12S por la corriente de la malla 1 menos la corriente de la malla 2. El voltaje de la impedancia 3 nos queda como 14S más 12 por la corriente de la malla 2 más 6S por la corriente de la malla 1 menos la corriente de la malla 2. El voltaje de la impedancia 4 es igual a 20 sobre S por menos J2, porque recuerden que la trayectoria de la corriente de la impedancia 4 va en dirección contraria a la corriente de la malla, por eso es menos J menos la corriente de la malla 2. El voltaje de la impedancia 5 es igual a 8S más 10 más 5 sobre S por la corriente de la malla 1. Entonces, hay que calcular tanto la corriente de la malla 1 como la corriente de la malla 2 para poder encontrar cada uno de los voltajes y después sustituir en cada una de las trayectorias que se establecieron para ver cómo es el voltaje que se obtiene entre los puntos A y B. Entonces ya se había obtenido las ecuaciones de malla, que una era 20S más 10 más 5 sobre S por la corriente de la malla 1 menos S por la corriente de la malla 2 igual a 40 sobre S. La otra ecuación era menos S, J1 más 16 más 20 sobre S por la corriente de la malla 2 es igual a 20 sobre S. Vamos a obtener el valor de la corriente de la malla 1 y el valor de la corriente de la malla 2 por determinantes, como se ha hecho todo el tiempo. Entonces la corriente de la malla 1 sustituimos la posición de lado derecho en la posición donde están, en la columna donde están las corrientes de malla 1. Hacemos operaciones y la corriente de la malla 1 nos queda en el numerador 660S cuadrada más 800S más 800 y el denominador 319S cuarta más 560S cúbica más 680S cuadrada más 300S más 100 y son amperes. La corriente de la malla 2, ahora sustituimos en la columna donde está la corriente de la malla 2 los resultados que tenemos del lado derecho de la expresión. Hacemos operaciones y la corriente de la malla 2 nos queda como 440S cuadrada más 200S más 100 en el numerador y el denominador 319S cuarta más 560S cúbica más 680S cuadrada más 300S más 100 y son amperes. Recuerden que vamos a estar ocupando este valor que es la corriente de la malla 1 menos la corriente de la malla 2. Entonces, como ya obtuvimos a la corriente de la malla 1 y a la corriente de la malla 2, podemos calcular a ese valor que sería la corriente de la malla 1 menos la corriente de la malla 2. Nos va a dar como resultado en el numerador 220S cuadrada más 600S más 700 y el denominador 319S cuarta más 560S cúbica más 680S cuadrada más 300S más 100 y son amperes. Como ya se tiene tanto la corriente de la malla 1 como la corriente de la malla 2 y además la diferencia entre la corriente de la malla 1 menos la corriente de la malla 2, sustituyendo datos en cada uno de los voltajes se obtiene que el voltaje de la impedancia 1 es un cociente en donde el numerador es 6.380S cúbica más 8.920S cuadrada más 6.300S más 800. Y el denominador 319S cuarta más 560S cúbica más 680S cuadrada más 300S más 100. Y ahora son volts porque ya estamos calculando el voltaje de cada una de las impedancias. El voltaje de la impedancia 2 es un cociente en donde el numerador es 7.480S cúbica más 9.400S cuadrada más 9.500S. Y el denominador 319S cuarta más 560S cúbica más 680S cuadrada más 300S más 100 y son volts. El voltaje de la impedancia 3 nos queda como un cociente en donde el numerador es 7.480S cúbica más 11.680S cuadrada más 8.000S más 1.200. Y el denominador 319S cuarta más 560S cúbica más 680S cuadrada más 300S más 100 y también son volts. El voltaje de la impedancia 4 es un cociente en donde el numerador es igual a menos 8.800S cuadrada menos 4.000S menos 2.000. Y el denominador 319S quinta más 560S cuarta más 680S cúbica más 300S cuadrada más 100S y son volts.
El voltaje de la impedancia 5 es un cociente en donde el numerador es 5280 S cuarta más 13000 S cúbica más 17700 S cuadrada más 12000 S más 4000. Y el denominador 319 S quinta más 560 S cuadrada más 680 S cúbica más 300 S cuadrada más 100 S y son volts. Al calcular el voltaje entre los puntos A y B usando la trayectoria que se pasaba por la impedancia 4 y la fuente de voltaje de 20 sobre S, que nos quedaba como el voltaje de la impedancia 4 más 20 sobre S, sustituyendo los datos que se tienen y haciendo operaciones, nos queda que el voltaje entre los puntos A y B en el dominio de Laplace es un cociente en donde el numerador es igual a 6.380 S cúbica más 11.200 S cuadrada más 4.800 S más 2.000. Y el denominador es 319 S cuarta más 560 S cúbica más 680 S cuadrada más 300 S más 100 y son volts. Si ahora lo hacemos a través de la trayectoria en la cual se estableció que era el voltaje de la impedancia 1 menos el voltaje de la impedancia 2 más el voltaje de la impedancia 3, sustituyendo los datos que ya se obtuvieron y haciendo operaciones, nos queda que el voltaje entre los puntos A y B en el dominio de Laplace es un cociente en donde el numerador es 6.380 S cúbica más 11.200 S cuadrada más 4.800 S más 2.000. Y el denominador 319 S cuarta más 560 S cúbica más 680 S cuadrada más 300 S más 100 y son volts. Y en la trayectoria en la cual se escogió que era el voltaje de la impedancia 1 más el voltaje de la impedancia 2 menos la fuente de voltaje de 40 sobre S más el voltaje de la impedancia 3, al sustituir los datos que ya se tienen y hacer operaciones, nos queda que el voltaje entre los puntos A y B en el dominio de Laplace es 6.380 S cúbica más 11.200 S cuadrada más 4.800 S más 2.000. Y el denominador 319 S cuarta más 560 S cúbica más 680 S cuadrada más 300 S más 100 y son volts. Se puede ver que, sin importar la trayectoria que se haya escogido, mientras las operaciones y los cálculos estén bien realizados, nos debe de dar exactamente el mismo resultado. Aquí no estamos dividiendo, ni haciendo, ni tenemos fracciones, por lo cual los resultados son exactamente iguales. Lo que sigue es empezar a trabajar con el voltaje para poderlo encontrar del dominio de Laplace al dominio del tiempo.